Quisiera que vayan conmigo, por favor, al libro de Romanos, al capítulo 13, y vamos a leer del versículo 11 al versículo 14. Y estamos estudiando el libro de Romanos durante todo el año pasado, y como no pudimos terminar esta carta que fue escrita para una iglesia, la iglesia que estaba en Roma por el apóstol Pablo, Pablo se encarga de dar ciertas instrucciones para que el pueblo del Señor pueda conducirse, el pueblo del Señor sepa lo que tiene que hacer. Una de las cosas que yo me he estado preguntando últimamente es con respecto al Dios que la gente tiene o al evangelio que la gente tiene. Si alguien le preguntara a otra persona que si ama a Dios, es probable que la gente diga que sí. Y cada cual ama a Dios a su manera. Cada uno tiene su forma de amar a Dios, de buscar de Dios. Pero si uno le pregunta eso a un cónyuge, oye, ¿tu cónyuge te ama? Eso también va a tener una forma inequívoca de decir, sí, él me ama. Y uno puede comprobar el amor del esposo hacia la esposa, creo que sobre todo por el cuidado que tiene de su alma, sobre todo por el estar preocupado por su vida espiritual. No son los chocolates, ni las flores, ni los viajes, ni las carteras, ni los zapatos. Es si está preocupada por el alma. Pero con Dios es diferente. A Dios no le podemos dar nada, ni podemos preocuparnos por el alma de Él. Ni le podemos dar flores ni chocolates para agradarlo a Él, porque Él es dueño de todo, Él tiene todo. Entonces, ¿cómo la gente cuando dice yo amo a Dios, cómo uno puede certificar que esa persona realmente ama a Dios? Yo pienso que la Biblia lo dice también con claridad, cuando guarda sus mandamientos, cuando está dispuesto a obedecer su palabra. No hay otra manera. Entonces, cuando uno va a la Biblia, uno encuentra muchos imperativos de parte de Dios, muchos mandamientos de parte de Dios. Unos que ya no son conocidos, otros que en las predicaciones empezamos a conocerlo y dice, oye, sí ha sido esto. Ay, pero hay que ponerse al día con esto y obedecer a Dios. Por lo tanto, siempre Dios tiene algo nuevo que enseñarnos y siempre Dios nos habla de tal manera que nosotros nos quedamos admirados de la manera en que Él nos dice hacer algo para nuestro bien. Es decir, que cuando tú estás dispuesto a obedecer al Señor, eso es para tu bien. No es para mi bien, no es para el bien de tus hijos siquiera, es para tu bien. Porque cada uno dará cuenta a Dios. O sea, si yo procuro obedecer al Señor por una convicción que tengo de lo que Él tiene para mí es algo bueno, eso va a ser para mi bien. Pero si tú decides y determinas en tu vida vivir para agradar al Señor, para obedecer sus mandamientos, para esforzarte por tener una vida que sea agradable a sus ojos, eso va a ser para tu bien. Y de eso se trata todo lo que la Biblia habla. La Biblia nos habla y nos dice mandamientos, y cada vez que tú oyes un mandamiento de Dios, tú tienes dos formas de recibirlo. O lo rechazas o lo recibes. Si tú recibes el mandamiento de Dios
y estás dispuesto a obedecerle, de seguro que en la vida te va a ir bien. Pero si no, bueno, tú estás probablemente cosechando lo que un día en tu vida vas a sembrar. O tú estás sembrando lo que un día en tu vida vas a cosechar. Por lo tanto, cuando tú oigas la palabra de Dios, cuando te llega el momento de oír las Escrituras, quédate atento a oír qué es lo que Dios tiene para ti. Y ponte ya cuenta y mira si estás obedeciendo a Dios. Porque como dije al inicio, a veces cada cual tiene de Dios o tiene su Dios a su manera. El libro de Romanos, el capítulo 13, que es el que nos corresponde leer hoy día, del versículo 11 al 14, no es más que una continuación de lo que él ya ha venido enseñando en los versículos anteriores. Dice el versículo 11 al 14. Y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. El título del sermón del día de hoy, como fue pasado ya en el canal de IBPG, es Ya es hora, el día está cerca. El texto en esta mañana empieza con esta palabra o esta frase de parte del apóstol diciendo, y hagan todo esto. Así empieza el texto. Y hagan todo esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que ahí hay al menos 4 cosas de las que Pablo ya ha venido hablando y justamente se está refiriendo a que son esas cosas las que tenemos que hacer. Por ejemplo, él venía hablando lo que tiene que ver con nosotros mismos. Una de las cosas que nosotros hacemos cada vez que venimos a la oración y al ayuno es que empezamos a orar por nosotros mismos. El primer punto en la oración cuando venimos los sábados de ayuno es que oramos por nosotros mismos. No estamos orando por el vecino, por nuestros hijos, por nuestro cónyuge, sino por nosotros mismos. Yo creo que primeramente Dios tiene que a nosotros santificarnos, a nosotros bendecirnos, a nosotros limpiarnos, tratar con nosotros, para luego ver cambios en otros. O sea que todo va a empezar por nosotros. El día de ayer también me causó un poco de tristeza que hay muchos que deberían haber estado aquí en la reunión de oración y no estuvieron. Muchos solamente se han conformado con las reuniones del domingo en la mañana. Y a veces la gente piensa que eso es todo. Tenemos a veces reuniones por Zoom desconectados. Tenemos culto de oración desconectados. Y uno dice, wow, la gente se ha conformado a una comodidad tal de venir solo al domingo en la mañana. Y yo digo que el Señor nos recuerda el hecho de empezar por nosotros mismos. ¿Recuerdan cuando en el libro de Romanos, en el capítulo 12, el apóstol Pablo nos habla de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo? Nos habla de no adaptarnos nosotros a este mundo. Habla de que nosotros debemos de renovar nuestra mente para no pensar desmedidamente sobre nosotros mismos.
El apóstol empieza hablando sobre nosotros, el cuidado que debemos de tener sobre nosotros mismos. Cuando él dice, y hagan todo esto, yo creo que esa parte está incluida en hagan todo esto. Pero también pienso que está incluido el hecho de amar a nuestro prójimo o amar a nuestro enemigo. Porque eso es lo que habla también en el capítulo 12. Pero cuando vamos al capítulo 13, ya el apóstol Pablo nos habla de las autoridades y cómo el cristiano debe someterse a las autoridades, reconocer a las autoridades, pagar los impuestos a las autoridades, porque las autoridades son el brazo ejecutor de Dios. Las autoridades han sido puestas por Dios. Por lo tanto, todos nosotros debemos de someternos a las autoridades, sea el vigilante, sea el policía, sea el SRI, a las autoridades. Y lo último que vimos es que los cristianos tenemos que amar a nuestro prójimo. Entonces cuando Pablo empieza preguntando, y hagan todo esto, yo creo que se está refiriendo a todo lo que él venía ya enseñando. Recuerden que los cristianos somos sal y luz. Somos diferentes a la gente en el mundo. Hablamos diferente, nos conducimos diferente, pensamos diferente. Ahora, ¿por qué debemos hacer todo esto? ¿Por qué tenemos que obedecer lo que Dios dice en su palabra? En este caso, por razones escatológicas. Es decir, por causa de las cosas o del tiempo actual que está pasando y por causa del tiempo o las cosas futuras que han de venir. Es por eso que tenemos que andar con cuidado en esta vida, cada día. Y Pablo nos invita a recordar en qué momento estamos viviendo o en qué momento vivimos. Y nos invita a vivir de conformidad a los momentos, al tiempo en que estamos viviendo. Nosotros no podemos, no podemos como creyentes, si somos sensibles de conciencia, vivir como querramos, a menos que alguien no tenga el Espíritu de Dios. Ese puede vivir como quiera, puede hacer lo que quiera. Está bien si no conoce a Dios. Pero para aquel que conoce a Dios, para aquel de quien el Señor es su Señor, es diferente. Entonces mi primer punto en esta mañana, son solamente 2 puntos y la aplicación. Mi primer punto es apercibido de los tiempos. Estar apercibido del tiempo en que estamos pasando. Y el versículo 11 y 12 nos habla acerca de ese tiempo. Pablo dice, y hagan todo esto, y luego añade, conociendo el tiempo. Así nos dice el apóstol Pablo, hagan todo esto conociendo el tiempo. Cuando tú vas a la Biblia te das cuenta que hay varias palabras griegas que se utilizan para traducir la palabra tiempo. Y cada una tiene un sentido o un significado diferente. Hay 3 palabras griegas al menos que se utilizan para tiempo en las Escrituras. La una es la palabra cronos, de donde se derivan las palabras como por ejemplo cronómetro, cronología, cronograma, etc. Esa es una palabra griega. Por ejemplo, en 1 Corintios 16:7 dice así, pues no deseo verlos ahora solo de paso, dice el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Aquí está la palabra cronos. Ese es un periodo indefinido de tiempo
durante el cual alguna actividad específica se va a desarrollar. Allí no vemos exactitud. El apóstol Pablo nos dice, o les dice a la iglesia en Corinto, que él espera permanecer con ellos por algún tiempo. Hay algo como de inexactitud. No es algo exacto, específico, pero es algo que va a ser en el tiempo. En el libro de Mateo, en el capítulo 25, versículo 19, también está la palabra cronos. Dice, por ejemplo, allí, después de mucho tiempo. No dice específicamente cuándo. No hay exactitud. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor había dado ciertas tareas a los siervos de Él y ellos empezaron a trabajar, otros no. Dice que después de mucho tiempo, no especifica cuándo. Esa es la palabra cronos. Pero hay otra palabra en griego que se traduce como tiempo, que es la palabra de nuestro versículo, que no es cronos, es la palabra kairos o kairos, como algunos dicen. Y ese es un tiempo o es un momento especialmente apropiado u oportuno para un evento en particular. Es un momento específico. Es, por así decirlo, una ventana de tiempo definido, fijado, que Dios la abre en un momento dado. Es como cuando Dios dice, Dios nos abre la mente, abre una ventana en el tiempo y dice, ahora es tu tiempo. Por ejemplo, en 2 Corintios 6:2 está la palabra kairos o kairos, que dice, pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché. No es cualquier tiempo. Ese es un tiempo ya determinado. En el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. No es cualquier tiempo, no es algo inexacto. Él está hablando con claridad cuándo va a ser ese tiempo. Y esa es la palabra que está en nuestro pasaje. Es la palabra kairos. Una ventana de tiempo que Dios abre en un momento determinado para una tarea específica. Hay otra palabra que es la palabra palai. Y eso significa algo así como todo el tiempo, o hace mucho tiempo en el pasado, o del pasado al presente. Es otra palabra, muy diferente a la que aquí se utiliza. Por eso es que Dios nos manda a que la Escritura la escudriñemos. La palabra tiempo en la Biblia no siempre tiene la misma traducción. Y por eso somos llamados a escudriñar las Escrituras. La otra palabra es palai. Esa palabra que significa todo el tiempo o hace mucho tiempo, o en el tiempo pasado o del pasado al presente. Por ejemplo, está en 2 Corintios 12:19. Y ahí dice la Biblia, todo este tiempo ustedes han estado pensando que nos defendíamos ante ustedes. En realidad es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo, y todo esto, amados, es para su edificación. Ese es otro significado, algo diferente. Entonces la palabra kairos, que es la que está en el pasaje que estamos leyendo en el libro de Romanos, en el capítulo 13, es el tiempo en que vivimos, es el tiempo actual, es el momento existencial de oportunidad, es el tiempo o el momento de ahora de decisión. No es un momento inespecífico, sino que es más bien el tiempo actual en el que vivimos. Y Pablo, para referirte a esa clase de tiempo, hace 3 referencias respecto al kairos de Dios.
o respecto al tiempo de Dios, o respecto al tiempo en que vivimos. Y la primera referencia es que Él dice, ya es hora de despertarse del sueño. ¿Por qué diría Dios esto? Porque mucha gente en el tiempo en que está viviendo, en vez de estar atentos, apercibidos de lo que pasa en esta vida, de lo que ocurre en nuestro alrededor, de lo que sucede en el mundo, en vez de estar apercibidos, ellos están en el limbo. Ellos están interesados en otras cosas de la tierra, terrenales. No están haciendo tesoros celestiales, no están sembrando para el reino de los cielos. Están pensando en otras cosas. Es como que si el kairos de Dios no existe para ellos. Y en vez de estar despiertos o apercibidos, muchos están durmiendo. Es más, hasta muchos están roncando. Porque no se dan cuenta del tiempo en el que están viviendo. Dice Él, ya es hora de despertarse del sueño. En otras palabras, no es hora de dormir. Es hora de estar vigilantes, es hora de estar atentos, de estar despiertos. Nuestra ciudad es muy particular, Guayaquil, bella ciudad. Y en Guayaquil, la gente yo creo que siempre está con las defensas altas. Sobre todo en los semáforos cuando uno va conduciendo. Uno está viendo por el retrovisor, por los lados, uno está pilas. Está con las defensas altas. Ahora, si te descuidas, te pueden robar. Te pueden robar. Si no le pones seguro al carro, te pueden abrir la puerta. Como le intentaron hacer esta semana al diácono. Pero por otro lado, muchos, a pesar de estar atentos de que no les roben, estar atentos de no ir por lugares peligrosos, están con las pilas puestas, están con las defensas altas. A pesar de eso, hay muchos que han descuidado el tiempo en que estamos viviendo. Y otros ni siquiera se han despertado y otros parecen que siguen en pijamas. Así está el mundo. Y no creo que solamente es Guayaquil, el mundo. Dice Él, ya es hora de despertarse del sueño. Eso es lo primero que dice con respecto al tiempo. Pero lo segundo que dice con respecto al tiempo es, porque ahora la salvación, ahora, no es mañana, ahora, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Cómo? ¿Y mi salvación? Pero si yo soy salvo. O sea que tengo que esperar la salvación. Este pasaje para muchos lo podría confundir. Porque el texto dice, porque ahora la salvación está más cerca. ¿Cómo que cerca? Si yo ya soy salvo. Sí, tú eres salvo, pero no has sido todavía glorificado. El término salvación es un concepto algo amplio, porque implica pasado, presente y futuro. Pasado, justificación. Presente, santificación. Futuro, glorificación. Así la Biblia trata la salvación, con un pasado, con un presente y con un futuro. Por lo tanto, cuando uno habla de la salvación, es un concepto amplio que uno tiene. ¿Qué significa entonces que la salvación está más cerca? ¿Acaso no poseemos la salvación o acaso no tenemos la salvación?
Bueno, este pasaje se refiere justamente a la salvación final, a esa parucía, a ese retorno del Señor Jesucristo por segunda vez a la tierra, cuando venga por su pueblo, cuando venga por sus hijos. ¿Sabes para qué? Para glorificar sus cuerpos y llevarlos a vivir con Él por la eternidad. Eso se refiere a la salvación aquí. Por eso dice el texto, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Es decir, cuando seamos adoptados de una vez y por todo y para siempre por el Señor Jesucristo y nuestros cuerpos sean transformados en una gloria eterna. Ahora la salvación está más cerca. Pablo le está hablando, ¿sabes a quién? A una iglesia. Pablo le está hablando a hombres y mujeres que han creído en Él. Si tú no has creído en el Señor Jesucristo, esto no es para ti. Tienes que empezar y entrar por la puerta. Tocar la puerta, Señor, quiero conocerte. Entonces, después de eso, esto va a ser para ti. Esto es para su pueblo. Está hablando para una iglesia. Pero el tercer punto que él refiere con respecto al tiempo, a ese kairos, ya vimos que él dijo en primer lugar, ya es hora de despertarse del sueño, ahora. Luego dice, ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y en tercer lugar, él dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Tiempo de Dios, el kairos de Dios. La noche es esa antigua era de oscuridad en que todos aquí estuvimos antes de conocer a Cristo. Hay otros que siguen en oscuridad y siguen en sus delitos y pecados. Pero si tú no te arrepientes, tú darás cuenta a Dios. ¿Cuál es el día que está cerca? Porque dice la Biblia, la noche está muy avanzada y el día está cerca. ¿Cuál es el día que está cerca? Bueno, se está refiriendo una vez más a esa parucía de Cristo, a ese retorno de Cristo. El día del retorno del Señor está a las puertas, está cerca. Por lo tanto, si tú ves el tiempo en el que estamos viviendo, es el tiempo de Él. Todas las cosas Él las ha trazado de tal manera que va a ser según el reloj de Él, no según el reloj mío y no según el reloj tuyo. Pero hay 3 eventos, y te voy a dar una pista, hay 3 eventos que se tienen que dar antes del retorno de Cristo. Hay 3 cosas que tienen que ocurrir. Y yo no estoy seguro cómo están estas cosas, pero las tengo que mencionar porque están en las Escrituras. La primera es la evangelización mundial. Dice la Escritura en Marcos 13:10, hablando del Señor Jesucristo, antes de los tiempos del fin, antes de que Él venga a la tierra por segunda vez, Él dice esto: pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Antes de que Él venga, el Evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. ¿Tú sabes para qué? Para que nadie tenga excusa. Para que nadie tenga excusa. Aquí hay muchos que oyen vez tras vez el Evangelio, domingo tras domingo el Evangelio, y no se inmutan en nada, siguen igualitos. No se han decidido por Cristo.
parece como que si las conciencias de ellos estuvieran encallecidas, endurecidas. Y es como que Dios continúa hablando a sus corazones. Y no parecen haber cambios. Yo me pregunto si la evangelización mundial ha avanzado, se ha detenido o ha decrecido. Pero en este mundo globalizado, tecnificado, donde las ondas radiales viajan a través de las fronteras sin esfuerzo, yo creería que la evangelización debe estar avanzando vertiginosamente. Hay mucho esfuerzo de la radio, de la televisión, de misioneros, de instituciones misioneras que envían recursos, sus tiempos en evangelizar. Yo creo que el evangelio es más predicado ahora que antes. Ahora tenemos mejor tecnología. Antes era difícil conseguir la Biblia, ahora descargas una Biblia gratis en tu celular. El segundo evento que debe ocurrir antes de la parucía o antes de que el Señor venga es la restauración de su pueblo Israel. Israel se ha endurecido, pero Israel es el pueblo de Dios. Y dice la Biblia lo siguiente, en Romanos 11, 25 al 27, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Así, todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. El panorama de Israel, yo creo que lo conoce Dios. Su plan, el plan del Señor está en marcha y nada lo detendrá. Por lo tanto, tres cosas que tienen que ocurrir. La primera es la evangelización mundial. Segundo es la restauración de Israel. La tercera cosa que tiene que ocurrir antes que venga Cristo es la apostasía. Es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es cambiar la verdad de Dios por una mentira. Y es increíble, pero hay muchos que dejaron la verdad de Dios para seguir la mentira. A veces tú le dices: oye, esto que estás haciendo no es bueno. No, esto, yo no le veo nada de malo. Es increíble. Como pastor a veces uno da un consejo y cada cual busca su manera de articular las cosas y defenderse en lo que ellos creen. Pero mira, la iglesia no es malo. Tengo que hacer con los que se deben, porque no es bueno que se deben. Pero déjame decirte lo que dice la Escritura sobre la apostasía en 2 de Tesalonicenses. Dice allí así lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hay algunos que están en las iglesias que tú no ves a Cristo por ningún lado, pero son apóstatas. Tienen su propio evangelio, tienen su propio marco doctrinal, tienen sus propias creencias, y son apóstatas que están dentro de la iglesia. Y el espíritu de la apostasía del anticristo ya está operando desde que escribió el
Pero esto va a ser un momento como que se va a generalizar. Pero la Biblia dice que Dios tiene un remanente fiel. Un remanente fiel. Hace tiempo que la apostasía está presente en este mundo. Está presente en la iglesia, en las calles. Y por supuesto, el incrédulo no la puede percibir. No se da cuenta, no lo nota. Y esa es la razón porque hay mucha gente que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. No saben discernir. Y yo pienso, mis hermanos queridos, que es preciso que nosotros estemos alerta y vigilantes. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos el momento del retorno de Cristo. Pero el kairos de Dios, el tiempo de Dios, es ahora. Por eso es que Él dice y nos manda a que obremos o actuemos o nos comportemos en este tiempo de cierta manera. De cierta manera. Eso me lleva a mi segundo punto. Mi segundo punto es ¿cómo debemos andar en esta manera, en este tiempo? ¿Cómo debemos conducirnos entonces? En el kairos de Dios. Si este es el tiempo de Dios, entonces ¿cómo tengo que conducirme? Bueno, Dios nos aconseja lo que tenemos que hacer. No es el pastor, es Dios. Y Él dice su palabra del versículo 12, la parte B, hasta el 14, dice, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Luego del apóstol Pablo de explicarnos el tiempo en que estamos viviendo, Dios nos dice ahí, por tanto, o decir, por eso. No es suficiente conocer el tiempo en que vivimos. Eso no es suficiente. Es más importante, mucho más importante, conducirnos de conformidad al tiempo en que estamos viviendo. Eso es más importante. Porque tú puedes saber cómo estás viviendo, o el tiempo que estamos viviendo, y vivir como tú quieras. Hacer lo que tú quieras. Pero más importante que conocer el tiempo en que vivimos es saber cómo nos debemos de conducir en este tiempo. Eso es más importante. No, sí, Cristo va a venir, yo sé. Y todos sabemos, pero no vivimos de acuerdo al tiempo en que Él nos manda. Y la invitación de Dios es un triple llamado. Si tú ves los pasajes, lo primero que Él dice, desechemos. Lo segundo que Él dice, vistámonos. Y lo segundo es, andemos. Desechas o te desvistes, te vuelves a vestir y entonces estás listo para caminar en este mundo, para caminar en esta vida. Mira, caminar sin la armadura de Dios, donde tú y yo estamos rodeados de delincuentes, de mentirosos, de borrachos, de gente perversa, de gente envidiosa. Caminar en este mundo sin la armadura de Dios, no solamente que es andar desprotegido, sino que va a llegar un momento en que si tú no tienes la vestidura del Señor puesta, no la tienes contigo,
vas a sufrir accidentes, muchas heridas, heridas graves. Pero si tienes la armadura de Dios es diferente. Dice el versículo número 12, la parte B, dice allí, por tanto, lo primero que dice ahí, desechemos las obras de las tinieblas. Desechemos. Siempre ha habido un claro contraste entre las obras de las tinieblas y las obras de la luz. Siempre hay un claro contraste entre la noche y el día. Ambos son opuestos, ambos son antagónicos. Y él dice desechemos. Y yo creo que somos llamados a desechar, a dejar la vestimenta de oscuridad o a dejar esas obras de oscuridad en las que nos acostumbramos antes de venir a Cristo a andar. Esa palabra desechar se traduce o quiere decir arrojar, tirar, descartar, botar, quitar. Cuando el Señor nos manda a que desechemos las obras de las tinieblas, es que tiremos de nosotros todas aquellas cosas en las que antes probablemente estuvimos practicándolas. Es como desprenderse de algo. Eso es lo que dice el Señor. Hay un hombre en la Biblia que a mí me agrada mucho, este hombre, mucho me agrada. Y bueno, hay dos hombres que me agradan muchísimo en la Biblia y los dos son ciegos. Las dos historias de los dos ciegos en la Biblia me agradan mucho. Y uno de ellos es el ciego Bartimeo. Yo me imagino que Bartimeo tiene que haber escuchado quién era Jesús. Y él estaba, tú sabes que los no videntes tienen un oído agudo, finísimo. ¿Sí o no, David? ¿Ah? Aquí tenemos uno con nosotros. Tenemos que cuidarnos de él, porque él te oye, mira, tú puedes estar allá murmurando y él te está oyendo. Bueno, lo cierto es que Bartimeo tiene que haber oído de Cristo. Y él estaba atento, moviendo la antena, tratando de coger señal, hasta que oye que Cristo iba a pasar por cierto lugar. Y empieza a gritar como enloquecido: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y quería acercarse y la gente, a un lado, lo tumbaba. ¿Y sabe lo que dice el Señor? Tráiganlo. Y dice la Escritura en Marcos 10:50. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Esa palabra que está allí, arrojando, es la palabra desechar. Tiró. Lo eliminó, lo descartó, lo botó. Somos llamados a desechar, a tirar, a botar, a descartar las obras de las tinieblas de nosotros. Por lo tanto, eso significa, queridos hermanos y amigos, que debemos de desprendernos de aquellas obras que afectan a nuestra familia, de aquellas obras que afectan a nuestro prójimo. A Dios no le gustan los juegos de azar. Pero si tú eres uno de esos jugadores de juegos al azar, que te gusta la lotería, que te gustan los naipes, deséchalo. Porque a él no le gusta. Despójate de ello. Si tú tienes por costumbre prestar y no pagar, descarta ese mal hábito y honra tus deudas. Si eres de los que gritan en casa a tu hijo, a tu cónyuge,
para hacerte oír, desecha esa obra de las tinieblas. Si das cabida a pensamientos sexuales ilícitos, desecha esa obra de las tinieblas. Si persigues la pornografía, desecha esa obra de las tinieblas. Tírala a la basura. Entonces lo primero que dice aquí el Señor es: desechemos las obras de las tinieblas. Estamos viendo la solución que Dios nos da para poder vivir esta vida en el tiempo de Dios. ¿Qué dice en segundo lugar? Dice: vistámonos con las armas de la luz. Vistámonos. Una vez que ya te desvestiste, que te quitaste la ropa, que la tiraste, no te vas a quedar desnudo. Él manda que nos vistamos, pero que nos vistamos con las armas de la luz. Ya tiraste la ropa de dormir, la ropa que es de noche, desechaste la ropa de oscuridad. Ahora Dios nos manda que nos vistamos con las armas de la luz. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano no es un sueño. La vida del cristiano es una batalla con tus pensamientos, con las acechanzas, con las tentaciones. Toda la vida en el creyente siempre es una batalla de manera continua. Así que no solamente es desechar o desvestirte o quitar tu ropa, sino vestirte con las armas de la luz. Y en tercer lugar, del vestido apropiado, el apóstol Pablo nos lleva a ocuparnos de la conducta apropiada, las conductas que debemos de tener. Y dice él en el versículo número 13, andemos decentemente. Andemos decentemente. Eso es, vivamos decentemente o vivamos decorosamente. ¿Y cómo es eso de vivir decentemente? ¿Cómo es eso de vivir decorosamente? ¿Cómo es eso? Bueno, eso es vivir como uno vive de día. En el día tú vas por la calle y todo parece como ya establecido, ¿no? Tú ves la gente que se levanta, va caminando, coge su carro, va al trabajo, viene del trabajo, va de compra, hace una visita. Todo está como en su lugar. Pero me parece que muchos pecados se dan por la noche. Sobre todo cuando los chicos salen de casa y ellos creen que los padres no se dan cuenta y se escapan. Pero Dios los juzgará. ¿Qué hacen de noche? Como dice la Biblia, dan lugar a orgías y borracheras, promiscuidad sexual y lujurias, pleitos y envidias. Por eso que cuando el cristiano se ha puesto las vestiduras o la armadura o las armas se ha vestido con las armas de luz, anda como de día, no está andando como de noche, porque estas cosas se dan de noche. Antes uno oía a los padres que decían, ¿y a qué hora vienes? A las 9. No. A las 7 tienes que estar aquí. ¿Quién va a estar ahora a las 7? ¿A qué hora vienes? A las 12. A las 10 vienes. Ayer me tocó ver una parte de algo en la televisión, de una película breve, y era como que
el señor estaba, el actor estaba entrevistando al que estaba interesado en su hija. Y empieza y lo sienta, a ver, vamos conversando, le dice él. Y le empieza a hacer preguntas. ¿A qué hora llegas a la casa? A la 1. Dime la verdad. A las 2. Todo ha cambiado. Pero opuesto a un comportamiento decente está la falta de dominio propio en las áreas de la bebida, el sexo y las relaciones sociales. Finalmente, Pablo, después de haber enseñado cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que vestirnos, entendiendo el tiempo en que estamos viviendo, finalmente parece Dios como reforzar la vestimenta de la cual Él habló que nos hemos puesto. Reforzar esa vida o ese testimonio del cristiano. Porque Él nos dice en el versículo 14, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. No podría yo hablar más claro que lo que habla la misma Escritura. Esto es contundente. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. La alternativa que se nos presenta es o bien el Señor Jesucristo o bien nuestra naturaleza egocéntrica caída. No hay otra cosa. O es Cristo o es nuestra naturaleza carnal. Vístanse. Y Pablo ya había enseñado acerca de esa vestimenta. Hay varios textos que hablan acerca de esa vestimenta. Sobre todo del cristiano cuando ya ha sido justificado por Dios. Como yo dije, la salvación es un término amplio que implica el pasado, el presente y el futuro. El pasado que tiene que ver con la justificación, el presente con la santificación y el futuro con la glorificación. Y Pablo habla de aquellos que ya han sido justificados. Y en Gálatas 3, 24 y 27 dice lo siguiente. Dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. O sea que la ley vino a ser como el tutor. Luego dice el 27, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Esa vestimenta nueva tiene ciertas características, como si fuera un nuevo ropaje, como que si fuera un adorno en el cristiano que lleva a resaltar el evangelio. Que cuando alguien ve a un cristiano, wow, no, es que la forma de hablar de él, de ella, su forma de solucionar los problemas, de vivir la vida, es diferente. Dice Colosenses 3, 12 al 14, hablando de estos adornos. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Tú ves que esa vestimenta
es notoria, es evidente. Yo diría que parece como cierto adorno, pero si nuestra vestimenta es el Señor Jesucristo, con seguridad que no proveeremos para satisfacer nuestra carne. Y estoy seguro que será más bien todo lo contrario, porque cuando alguien está vestido de Jesucristo, repudia, aborrece los deseos carnales o pecaminosos. Quiero terminar con una aplicación en base a lo que hemos visto. Pero Romanos 13 empieza la enseñanza hablando que debemos de someternos a las autoridades, siendo buenos ciudadanos. Así empieza Romanos 13. Luego nos enseña a obrar bien con nuestro prójimo y termina con una explicación sobre por qué debemos de ser así. Y es porque tenemos que entender el tiempo en que estamos viviendo, el kairos de Dios, el tiempo de Dios. Entonces, yo creo que no hay mejor incentivo para cumplir estos deberes y agradar a Dios que una viva expectativa del regreso de Cristo. Si la gente está atenta, si la gente anhela que Cristo regrese, entonces va a ser fácil que nosotros pudiéramos estar cumpliendo y obedeciendo al Señor con la vestimenta que Él nos ha dado para usarla. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar.